Regresamos a la agenda política nacional. Saludo nuevamente a Jaime de Altaos, analista político, muchísimas gracias. Vamos ahora a consultarle, ¿no? Son 57 ministros de Estado, estimado señor Jaime de Altaos, durante la gestión de Dina Boluarte, ¿no? Claro, algunos dirán, ¿por qué te llama la atención, ¿no? Si fueron más de 80 durante el gobierno de Pedro Castillo. ¿Cuál es su análisis de estos cambios en el gabinete? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, eh, ¿cuál puede ser la explicación pues, por la que se cambia de ministros constantemente? Eh, eh, para comenzar, no deberíamos tener digamos, esa rotación de ministros tan alta porque eso interrumpe la continuidad de la gestión, los programas no se pueden llevar a cabo, se cambia de personal de confianza, entonces es la anarquía, ¿no es cierto? Eh, y claro, ahí lo que pasa es que si desde el comienzo no se pone, no se nombra a ministros de alta calificación, entonces resulta que los ministros algunos tienen problemas y entonces hay que cambiarlo, pues no es cierto. Entonces el problema de origen está en la calidad de los ministros designados, pues, ¿no? Ahí está el problema de origen. Sin embargo, hay casos como, por ejemplo, el de Javier González Orechea, que sí era un ministro de alta calificación, de alto nivel, que incluso tiene una visión, digamos, internacional de la geopolítica mundial y de las relaciones de la inserción peruana en la economía mundial, que francamente era un lujo para un gobierno como este. Entonces ahí sí no se entiende por qué razón cambiar a un ministro que tenía un muy alto perfil, ¿no? Quizás por ese alto perfil, quizás por eso lo han cambiado. Entonces es una cosa absurda, ¿no? Considerando que además que ahora viene la PEC y la posición clarísima que el Perú tuvo frente a Venezuela. Claro, o sea, ahí la preocupación que podemos tener es que estemos ante un cambio de postura, de posición del Perú frente al tema de Venezuela, ¿no? Es decir, que en buena cuenta, de alguna manera, Perú Libre, Cerrón haya podido influir para retirar a González Olaechea y poner a un nuevo canciller cuya primera declaración ha sido, pues, muy lamentable, ¿no? Porque ha dicho que el problema de los venezolanos, el problema de las elecciones en Venezuela tiene que ser resuelto por los venezolanos, que es una manera de decir, bueno, el Perú ya no se va, el Perú se desentiende del tema, que esto lo arreglen ellos, el Perú ya no va a batallar para que se respeten los resultados electorales, para que se restablezca la democracia, para que haya una transición, para que salga Maduro, que era lo que el Perú estaba batallando junto con otros países, ¿no? Entonces es muy preocupante este cambio de orientación si es que llega a confirmarse, ¿no? Hemos visto al prófugo de la justicia, Vladimir Cerrón, celebrando, ¿no? El cambio del canciller Javier Pérez Olaechea por Elmer Snyder, bueno, no sé si se pronuncia como ahí. Eh, ¿Usted cree que aquí tuvo que ver en este cambio Vladimir Cerrón o la ideología de la presidenta? Yo creo que sí, hay que confirmarlo, por supuesto, pero todos los, digamos, las señales apuntan en esa línea, ¿no? Ujú. Tenemos para comenzar ese audio que confirmaría que se usó el automóvil presidencial para que Vladimir Serrón pudiera salir de una casa en la que estaba en el balneario de Asia e irse, no sé si a Pisco o a dónde, es decir, escapar de la acción de la justicia. Es decir, si esto se confirma, como aparentemente se dice en ese audio, tendríamos a la presidencia de la República trabajando, dándole logística a la de Cerrón para escapar de la justicia. Eso es gravísimo y podría ser, yo creo, causal de vacancia presidencial. Yo creo que a estas alturas las bancadas, digamos, de centro derecha no pueden seguir de alguna manera respaldando a un gobierno y a una presidenta que habría incurrido en eso. ¿No es cierto? En una cosa de esa naturaleza, de esa calidad. Pero en todo caso, si es que esto es cierto, significaría que Vladimir Cerrón tiene todavía una influencia en el gobierno, en la presidenta de la República. Y esta influencia es la que podría haber determinado la salida de González Olaechea, que tenía una posición muy firme, muy clara frente al tema de Venezuela y frente a Maduro, ¿no?
sobre todo si se confirman las declaraciones y el del nuevo ministro de Relaciones Exteriores confirma esto que dijo ayer, que los venezolanos resuelvan su problema por sí solos, nosotros ya no nos vamos a meter. El Congreso debería citar inmediatamente al canciller y exigir una explicación. A ver, sí, yo creo que sí. Ujú, Por lo menos esas son las señales que se han dado hasta ahora. Este ujú, sería un canciller pro Maduro. Por eso digo, el Congreso debería interpelar al ujú, canciller por esa declaración ujú, y exigirle que le explique. Y si su explicación va en la señal de, digamos, a avalar de alguna manera el fraude cometido en Venezuela, entonces tiene que ser censurado. Tiene ujú. que ser censurado. No, no hubo más cambios. Se esperaba el cambio del ministro de Salud y del ministro Santibáñez, del ministro de Agricultura, entre otros, pero ¿por qué cree que la presidenta no hizo estos cambios? Bueno, en el caso del Ministerio de Salud hay una relación muy fuerte pues, con Alianza para el Progreso, ¿no? Ajá. Con César Acuña y de alguna manera este ministro se ha convertido en un ministro de confianza de la presidenta pese a los errores que comete, ¿no? Y en el caso de Santibáñez, Santibáñez se ha, digamos, convertido en un eficaz escudero de la presidenta de la República también, ¿no? En una serie de actuaciones que está teniendo. El problema es que los audios en los que, digamos, él niega que sea su voz, ¿no? Pero si en el caso se confirmara con los peritajes que se está haciendo que efectivamente es su voz, eso pone también en entredicho la permanencia del propio Santibáñez en el gabinete, ¿no? Eh, eh, Porque Doctor, efectivamente, pues esas cosas no sé, no. Entonces, pero claro, de alguna manera, si es verdad que el propio Santibáñez ha dicho que la presidenta le dijo que había que eh, desactivar la DIVIAC, me parece ujú, que entonces, claro, Santibáñez está cumpliendo órdenes y está funcionando, y es un ministro funcional ajá. a digamos, a los designios de la presidenta de la República, y por eso es ¿Y que le no lo sorprendió la salida cambiarían. le sorprendió la salida de Ania Pérez de Cuellar? Bueno, yo había escuchado antes que en el gabinete, en el gobierno, había digamos, una preocupación por digamos, por que esa cartera no generaba resultados, ¿no? Yo no sé si es verdad o no es verdad, porque yo creo que tuvo una actuación importante en todo lo que tiene que ver con las EPS, es decir, con las empresas Ujú, de agua potable, para exigirles, digamos, mayores rendimientos, claro, faltaba pasar a un esquema de gestión ujú, más privada de las EPS, ¿no? Para que realmente funcionen, porque son un desastre de mala gestión y de corrupción. ujú. Pero digamos, en ese tema, la ministra se fajó frente a la SUNAS, en fin, yo creo y produjo un proyecto de ley y una ley que salió, que fue aprobada. Entonces ahí me parece que su gestión fue positiva, pero entiendo que dentro del gobierno se percibía que no era eficiente, que no daba resultados, y De por eso acuerdo. estaban buscando retirarla desde hacía ya más o menos 2 meses, ¿no? Se Ujú. habría concretado esa decisión luego de esa convicción. No sé cuán cierta es esa, digamos, cuán respaldada en los hechos era esa convicción, pero eso era lo que había, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Para terminar, en Petroperú ya lo dijo el ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, no habrá cambios en por lo menos de momento, ¿no? En el directorio. ¿Cuál es su análisis? Bueno, felizmente ahí se impuso la sensatez, ¿no? Se Ujú, impuso la sensatez al final, porque esto era una verdadera locura, ¿no? O sea, retirar a un directorio conformado por profesionales de alta capacidad, de alto nivel, que habían propuesto 3 caminos de salida y le estaban, de alguna manera, claro, es verdad, digamos, exigiendo al gobierno que tome decisión, porque la cosa no puede demorar más. Me imagino que la presidenta se sintió presionada, no le gustó que la presionaran, que le dieran ultimátum o algo parecido, y entonces decidió cambiar a este directorio, pero iba a poner a personas vinculadas precisamente al problema, a Petroperú, que ya ujú,
al sindicato de Petroperú, que es uno de los problemas que hay, etcétera, ¿no? De alguna manera eso reflejaba también la influencia posible de Vladimir Cerrón, ¿no? En la presidenta de la República. Entonces, estos dos hechos, la salida del canciller y la casi salida del director de Petroperú, súbitamente revelaron un cambio de dirección política e ideológica del gobierno, del régimen, ¿no? Y de Ujú. alguna manera, pues, revelaban una inestabilidad ideológica, digamos, digamos, un problema de fragilidad que no sabemos hacia dónde puede conducir. Esto realmente ha preocupado mucho, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Muchísimas gracias, estimado señor Jaime de Altaos, analista político periodista que estuvo con nosotros dando sus opiniones en la multiplataforma de Sol TV. Gracias y que tenga usted una Gracias excelente a tarde. ustedes, gracias a